Soy la profesora Jania Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y hoy venimos con un nuevo tema, una nueva materia, así que les voy a compartir mi material de trabajo para que podamos dar inicio en la sesión. Muy bien, vamos a esperar a que aparezca, les aparezca a ustedes. Muy bien, esta es la cápsula número 1, teorías de la comunicación. Bien, perfecto. Vamos con este siguiente. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? En este cápsula número 2 de la teoría de la comunicación 2. Bien, ok. El objetivo de la materia. Al término del curso, el alumno conocerá los objetivos y funciones de la comunicación, que es analizar los marcos metodológicos para estudiar los efectos de los medios de comunicación de masas y digitales, enfocándose en la interacción entre política, medios y sociedad. Busca que los estudiantes comprendan el papel de los medios en la configuración de la opinión pública, la democracia y la cultura. Los temas que se abordan incluyen la racionalidad social, la comunicación y la tecnología y el pensamiento comunicacional, en Latinoamérica sobre todo. Bien. Nuestra unidad 1 es revisión de teorías clásicas, es la recapitulación, ¿ok? Bien. Vamos a ver lo que es la teoría hipodérmica y teoría de los efectos limitados. La teoría hipodérmica y la teoría de los efectos limitados son dos modelos de comunicación, ¿ok? Que se contraponen ya que representan una evolución en la forma de entender la relación entre los medios de comunicación y su audiencia. Los medios no alteran las actitudes y opiniones de la gente, sino que atienden a reforzar las ya existentes. Además, las decisiones están más influenciadas por los grupos sociales, la familia, las creencias y el contexto personal. ¿Ok? Aquí sabemos que la, esos efectos que podía producir una media en una sociedad de masas, pues bueno, es el único, pues que se utilizaría para la adhesión de masas, pues es más económico que la violencia, la corrupción, algunas obras técnicas que haga el gobierno. Bueno, esto se usa para fines buenos y fines malos. Con esta afirmación se le daba la omnipotencia a los medios de comunicación. En el ámbito de trabajo científico, más estrechamente está vinculada a lo que es la propaganda, por ejemplo. Es justamente a que hay un estudio precisamente de esa comunicación de masas, porque la masa es el juicio de los incompetentes, ¿ok? Las acciones de la masa apuntan siempre por la vía más breve, por eso los domina una única idea, la cual debe ser sencilla. La masa es todo lo que no se valora a sí mismo, ni bien ni mal, mediante razones especiales, pero que se siente como todo el mundo. Sin embargo, no se angustia, es más, se siente a sus anchas al reconocerse idéntico a los demás. Eso decía Ortega y Gasset, ¿no? En 1930. Bueno, las masas revelan un absurdo estado de ánimo. Solo están preocupadas por su bienestar y al mismo tiempo no se sienten solidarias con las causas de ese bienestar. Decía lo mismo Ortega y Gasset en 1930, ¿no? Bueno. Las masas además se componen de personas que no se conocen, especialmente separadas. Algunas otras con escasas o ninguna probabilidad de interactuar. Finalmente, las masas carecen de tradiciones, de reglas de comportamiento, de estructuras, decía Blumer. Bueno, el aislamiento particular de la masa pues no es solamente física y espacial, es también de otro tipo. Blumer señalaba que los individuos, en cuanto a componentes de la masa, están expuestos a mensajes, a contenidos, a los acontecimientos. Eso va más allá de una experiencia.
pues bueno, se va refiriendo a universos de significados y de valor que no coinciden necesariamente con las reglas del grupo que se dividen individualmente por parte, ¿no? Si los mensajes de la propaganda consiguen llevar a los individuos de la masa, la persecución puede ser fácilmente inoculada. Es decir, que sí da en el blanco, ¿no? La propaganda es donde obtiene ese éxito preestablecido, ¿ok? Ese es un tipo de efecto que podría dar la comunicación, ¿bien? La teoría hipodérmica, surgida en 1920, también se le conoce como la teoría de la bala mágica. En el contexto, se formuló tras la Primera Guerra Mundial, en un periodo de auge de los medios de comunicación de masas y la propaganda política. Es lo que venimos hablando, ¿no? Ese concepto, pues, postula que los medios de comunicación tienen un poder ilimitado y directo sobre una audiencia pasiva, homogénea e indefensa. Ese mecanismo es el mensaje es inyectado en el receptor de forma pasiva, como una aguja hipodérmica. Por lo tanto, el emisor puede manipular a las masas para conseguir la respuesta deseada, como en el caso de la propaganda. ¿Ok? Es lo que decíamos. Si nosotros o las masas ven alguna propaganda, de esa parte es donde empieza a llegar esa idea, ¿no? Esa manipulación a través de esas propagandas. ¿Por qué? Porque tal vez las masas no coinciden persuadir de forma individual, sino lo obtienen a través de una propaganda. Es decir, que ahí es donde se obtiene una manipulación. Ahí es donde nos pueden decir, la propaganda dio al blanco porque efectivamente se está hablando de eso, efectivamente estamos atrayendo la atención de la gente, efectivamente piensan igual que lo que nosotros queremos pensar. Eso, eso es la teoría de la bala mágica, ¿no? Bueno, en el, por ejemplo, aquí en esta teoría hipodérmica, en el modelo de Laswell, en esa evolución que hubo unas premisas importantes. La reacción y estímulos, el fin de provocar un efecto, el estímulo y la reacción siempre deben de ser aislados, ¿no? No es que los estudios de las comunicaciones de masa se ignoren en los integrantes del público, pues ya que poseían familias y grupos amistosos, pero se consideraban que todo ello no influenciaba en el resultado de una campaña de propaganda. Las relaciones informales interpersonales pues eran consideradas irrelevantes respecto a las instituciones de una sociedad moderna. Eso en 1969. La propaganda era y es muy importante, ya que de ahí se deriva el consumismo excesivo, ya sea ideológico o ya sea comercial. Para hacer esa propaganda es importante tener una disciplina líder, porque la audiencia se demostraba intratable. Las personas decidían por sí solas si ponerse a la escucha o no, e incluso cuando escuchaban, la comunicación podía resultar carente de efectos o de efectos opuestos a los previstos de la propaganda. Y aquí progresivamente los estudios se fueron reemplazando y desplazando sobre la atención sobre una audiencia para ir comprendiéndolos, para ir viendo que a esos sujetos y ese contexto que era el que integraba. Eso en 1958 empezaban a pensar todo eso. ¿Cómo hacer que esa propaganda sí llegara a ser un líder? Porque la audiencia no se consideraba una opción, ¿no? De forma que no los lograban escuchar, no los lograban ver, ¿ok? Eh, por ejemplo, en ese entonces habían entrevistado a un pastor, a Julián Pino, donde decía que se debe de tener claro el mensaje, en nuestro caso, el amor, ¿no? Bueno, si los elementos de esa comunicación son emisor, mensaje y receptor, ¿cuál crees que ese sería el más importante? Pues que las palabras tienen poder, en lo que la medida de la gente vea lo que quiere decir y lo que se hace, las palabras se vuelven poderosas. Los medios de comunicación
se vuelven poderosos, porque hay gente que se cataloga como los más poderosos que existen en ese tiempo o en este tiempo. Entonces, por eso es que se considera que hay mucho poder en las palabras, ¿ok? Bueno, ¿qué elementos se podría usar para atraer a la gente, no? En- Siempre podría ser un testimonio importante, algún entretenimiento, algún modo de comunicación para esa producción de innovación también, algún interés, algún deseo, alguna acción, alguna compra. Eso sería de líder opinión, que es lo que tiene ese control, ¿no? Solo se buscan contratos de financiación y alianzas económicas. Es una idea de una ciencia social neutral de que la comunicación es importante, ¿ok? Hay un doble flujo en la comunicación, que ese es el que se descubre siempre en un punto intermedio, ¿no? Es la teoría de los intermediarios y la teoría de doble flujo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La teoría de los efectos limitados. Aquí apareció en los años 40 como una corrección a la teoría hipodérmica, basándose en una investigación de forma empírica. Ese contexto fue que los estudios de los sociólogos como Paul Lazar y Elihu Katz sobre el comportamiento electoral, pues demostraron que la influencia de los medios era un poco más compleja y menos poderosa de lo que se creía. Ahora, ese concepto pues sostiene que la influencia de esos medios de comunicación es de forma limitada y están condicionados por el contexto social y por las características individuales de la audiencia, ¿ok? Aquí también nos dice que estos efectos limitados tiene un mecanismo. Ese mecanismo es de comunicación masiva. No es un proceso directo, sino que se produce en esas dos etapas que veníamos diciendo, que es el modelo de flujo de comunicación en dos pasos. Ahora, la primera etapa, el mensaje mediático es recibido por los líderes de opinión, personas que tienen una influencia significativa en sus grupos sociales. Y una segunda etapa, los líderes de opinión transmiten o interpretan el mensaje a sus grupos de influencia, lo que significa que la comunicación interpersonal juega un papel más decisivo que los medios masivos, ¿ok? Ahora, este flujo de comunicación, como se dice en esos dos pasos, es cierto, al recibir un mensaje por los líderes de esa opinión, pues bueno, tienen de forma influenciada porque están en varios grupos sociales. Al estar en esos grupos, pues ese mensaje que lleven siempre será recibido por ellos, ¿ok? Ahora, esos grupos sociales que tienen, que tuvo su líder en esa primera etapa, en una segunda etapa, esos líderes de opinión transmitirán ese mensaje a sus grupos de influencia. Ahora, esos grupos sociales tienen a su gente. Ahora, esa gente tiene a sus grupos de influencia, ¿ok? Eso significa que esa comunicación se vuelve un interpersonal, pues que la gente va a hablar más sobre eso, ¿ok? Ese papel es más decisivo con esos medios, ¿no? Decía Charles Wigmires que mientras los filósofos pragmáticos como Cooley y Park veían esos aparatos modernos para sacar a la sociedad de la crisis y conducirlas a la democracia. Lasserfeld se cuestionaba con esa concepción y consideraba que los medios de comunicación pues eran más neutrales, ¿no? Ahora, en el poder de la persuasión, que es el uso de un buen persuasor, es que un mensaje persuasivo sea eficaz, sea capaz de cambiar el funcionamiento psicológico del individuo y de esa manera inducirlo a realizar esos actos deseados por el comunicador. Esa decisión eh, comercial está basado en la Coca-Cola y en el modelo AIDA, ¿ok? Bueno, esa es la teoría que estudiaba en el campo de los experimentos, ¿ok? Ahora, en esa teoría de campos de experimento, pues eran vinculados a un organismo en ese entorno, en el cual pues se definía esa conducta por esas relaciones de ese espacio social
que actuaban sobre ellos. Ahora, una conclusión de esta materia que vamos a llegar a tener es que al término de ese curso, el alumno va a conocer los objetivos y funciones de la comunicación, que es un proceso complejo y multidimensional. No es una simple transmisión de información, sino es un acto social y cultural influenciado por los factores como la tecnología, el contexto y los individuos. Las teorías de la comunicación 2 enfatizan cómo las audiencias son activas, cómo los medios influyen a través de interacciones sociales, líderes de opinión y la importancia de entender los efectos de la comunicación y la formación de opiniones y comportamientos. Bien, bien chicos, hasta aquí esta sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda.